Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Políticas de Estado. Y me gustaría hoy empezar el programa con una cosa que realmente me llamó la atención. Y me llamó la atención porque generalmente abrimos los diarios y las noticias. Y yo acá, por ejemplo, tengo una que dice: a Margarita Barrientos le llegaron 11.000 pesos de luz y pedirá la tarifa social para los piletones. Y por otro lado, me veo en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, gente durmiendo en la calle, chicos pidiendo cada vez más. Los supermercados están prácticamente vacíos, o hay muy poca gente, especialmente llegando a fin de mes. Y, digamos así, los servicios aumentaron. Las expensas aumentaron. ¿Por qué? Porque se necesita dinero. Y como se necesita dinero, la forma de recaudarlo es por las tarifas y por todos los otros elementos que nosotros, como ciudadanos de la República Argentina, aportamos. Y hoy estaba cruzando la 9 de julio, y cuando terminé de cruzar la 9 de julio, le pido al señor director algo que habíamos puesto antes. Ahí lo tienen en pantalla. Dice lo siguiente: 11 de junio, Día del Vecino. Y les voy a leer la pequeña frase que tiene abajo. Dice: este PIN es porque cruzaste por la senda peatonal aunque estabas apurado. El PIN, como ustedes ven, es un PIN para llevar acá en la solapa, lo cual eso tiene su costo. Además del costo, la pequeña impresión que tienen, que realmente llaman la atención porque es una muy buena impresión, es un muy buen papel. Y por el otro lado, tenemos las noticias que a la gente le siguen aumentando las cosas y hay mucha más gente día a día que no puede comer. Ahora, señor jefe de gobierno del Capital Federal, ¿le parece lógico gastar dinero en esto simplemente porque crucé por la senda peatonal? Y si yo me pongo ese PIN, que debe haber salido sus buenos pesos, ni quiero imaginarme cuánto puede llegar a salir, porque acá está el papel, la impresión, el PIN, y no solamente eso, sino que me lo entregó una persona del personal de tránsito. Y ese personal de tránsito debe tener su sueldo. Yo le voy a hacer una propuesta, señor jefe de gobierno de la Capital Federal. Yo le devuelvo el PIN, véndalo y con esto cómprese usted una copa de leche para darle a alguno de los chicos que se están muriendo de hambre en Capital Federal. Realmente es inadmisible. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Si es una propaganda política, no creo que sea nada bueno. Si no es una propaganda política y quiere hacer buena letra, con esto está haciendo mala letra, no buena letra. Porque esto es una tomada de pelo a la ciudadanía de la Capital Federal. No tenga dudas que es así. Y lo vuelvo a repetir. No tenga dudas que esto es así. Es una falta de respeto hacia los habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que yo puedo llevar este PIN en la solapa y me llevo por delante la gente que está durmiendo de noche. Camine de noche un poquito por Capital Federal y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. O si no, lea los diarios, que en este caso Margarita Barrientos tiene que pagar 11.000 pesos de luz y no los va a poder pagar, porque encima hace una acción social que con esto ustedes se la pierden de ser. Vean la realidad de las cosas, por favor. Galucho se fue en YPF. ¿Quién vino? Uno nuevo. Un ex total. Ricardo Darré
es el nuevo CEO de YPF que fue seleccionado por la cazadora de talentos Egon Zehnder. Hasta ahora se desempeñaba como director ejecutivo y de producción de Total en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con YPF. Hoy tengo un invitado especial. Hoy está acá con nosotros el secretario general de Capitanes de Pesca, Jorge Frías. Te agradezco que estés acá con nosotros y vamos a tratar temas que realmente nos van a llamar la atención. Porque nosotros tenemos una costa imperdible, una costa hacia el lado del Atlántico con unos cuantos kilómetros cuadrados para poder pescar. ¿Se utiliza bien? ¿Se utiliza mal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, como lo planteabas, en una extensa litoral marítimo, me toca representar a todos los capitanes de la República Argentina que desarrollan la pesca industrial en todos los buques que se suelen ver por televisión, tanto en el puerto de Mar del Plata como cualquier otro puerto del litoral argentino. Y sí, como lo decís vos, en esa superficie inmensa, con riquezas diversas, pero también hay que decir que no se captura en el 100% de la superficie, sino alrededor de entre el 40 y el 50% del mar es lo que se explota, y esto es por distintos factores. El principal es por dos grandes vedas que se encuentran frente a la provincia de Chubut, fundamentalmente, que es una zona de desove, y también por otros factores que tienen que ver con distancia, profundidad, épocas del año, y esto relacionado directamente con el tipo de flota que hay en la Argentina. 200 millas es la extensión. O sea, la extensión donde se puede pescar. Sí. Yo te voy a contar algo que esto me pasó no una sola vez, sino varias veces. Nosotros hacíamos vuelos, por ejemplo, directo a Buenos Aires-Río Grande, y estábamos pasando muy cerca del límite de las 200 millas. Era una línea, de un lado parecía una gran ciudad de pescadores extranjeros, y del otro lado había muy poca actividad. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es correcto. La riqueza que justamente tenemos en el mar argentino, que está interrelacionada con las aguas de Malvinas, son atracciones para el resto de las flotas del mundo que atraviesan todo el Atlántico e incluso los países asiáticos que se acercan al límite de las 200 millas argentinas, fundamentalmente para capturar el calamar, por esto de las luces, ¿no? El calamar es una especie que se captura con buques poteros que utilizan el poder de la luz de los reflectores para atraer el cardumen y centrarlo debajo del cono de sombra que hace cada buque, y con las poteras tratar de robarlo literalmente en el izado de la misma potera, ¿no? Es un anzuelo que se levanta desde la profundidad hacia arriba con maquinillas, arrastrando al cardumen del calamar, que se concentra debajo de ese cono de sombra que provoca el propio buque. Sí. Esto, obviamente, es tanta la cantidad de buques que se acercan de los distintos países que provoca esta foto, ¿no? Que una foto que hoy es fácil verla a través de los satélites, en distintos medios se publican. Así que bueno, es esto, es el objetivo, capturar el calamar, que se origina en las aguas frías del sur, y como en particular también Malvinas tiene grandes acuerdos con empresas extranjeras, también polulan por el sector, y bueno, obviamente cuando pueden ingresar, porque el calamar no conoce de fronteras, entonces ingresa al mar argentino, sale, y en esto es donde los buques extranjeros aprovechan sí. La falta de control, y obviamente ingresan a aguas argentinas, aguas nacionales, y a llevarse el recurso, generando lo más grave, no solo la captura del mismo, sino que después de alguna manera rompen mercados, ¿no? Porque cuando las empresas argentinas capturan el calamar, lo tienen que exportar, ya se encuentran que en el mercado hay cantidad y la competitividad. Que la sacaron justamente del mismo lugar, ¿no? Exactamente. Ahora, con distintas reglas, obviamente, ¿no? Nosotros, bueno, como se llama el programa Política de Estado, ¿hay una política real de pesca en el país o no?
No, no la hay de ninguna manera. De hecho, para hablar de una política implementada por un gobierno hay que hablarla en un todo, ¿no es cierto? Y fijémonos que el argentino, el pueblo, no es gran consumidor. De hecho, el 95% de lo que se captura, una actividad que recientemente se ha publicado que exporta por 1.500 millones de dólares, generando ingresos importantes del orden del 10% al Estado, al país, no se consume en la Argentina. No se consume, ¿por qué? Porque no hay una política educativa para, desde el origen, digamos, desde muy pequeños al pueblo, al ciudadano, educarlo en el consumo por las proteínas y las características que tiene el pez. El solo hecho de pensar que otros países recorren tanta distancia para llevar ese producto, los argentinos que lo tenemos aquí en estas orillas, como vos decías, tan cercano, no lo consumimos. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Educar desde muy pequeño a los chicos, a alimentarlos con pescado, para cuando sean grandes no tengan que jugar con esto de que me gusta y no me gusta el pescado, ¿no? Entonces, redondeando, te digo que si el gobierno no educa, tampoco puede generar una logística de distribución, no puede generar un mercado interno que hoy no existe, lo que significan puestos de trabajo, generar un mercado interno, sin ningún lugar a duda. Y fundamentalmente alimentar bien a su pueblo, a los compatriotas del interior, y que no solo se pueda consumir en Semana Santa o en fechas particulares, sino que aquello que los médicos recomiendan a determinada edad, cuando nos empiezan a llegar los achaques, de esto de incluir 2 o 3 veces a la semana el alimento de pescado, que sea como una costumbre de vida, ¿no? Jorge, yo voy a hacer ahora, vamos a pasar, estuviste vos presente, yo también, justamente en el congreso que hubo el otro día en la CGT, que fue prácticamente el único del mandato de Hugo Moyano, y cuando volvamos nuevamente, independientemente que después vamos a hablar de la CGT y el futuro de la CGT, vamos a charlar, no sé si se puede ver esto, es descarte cero en Argentina y Uruguay. Estábamos hablando algo de hambre y vamos a charlar acá con Jorge sobre la cantidad de pescado que se desperdicia a diario y cómo podríamos en cierta manera salvar el hambre de muchas personas simplemente con lo que se tira. Vamos a escucharlo a Hugo Moyano y después volvemos con ese tema que no solamente es interesante, sino que a muchos se le va a presentar un signo de interrogación enfrente de ellos. Veámoslos a Hugo y volvemos. Quería expresar algunas palabras, espero que me salga todo lo que tenía pensado decir, teniendo en cuenta que es el último Comité Central Confederal que he presidido, que voy a presidir. Y lo hago con una absoluta convicción de que estamos aportando algo que realmente es beneficioso para los trabajadores, que es nada más ni nada menos que la unidad del movimiento obrero organizado. Pero no puedo dejar de destacar, quiero agradecer profundamente a todas las organizaciones gremiales que nos han acompañado durante estos últimos 12 años, 10 años o 5 años, porque todas las organizaciones gremiales que pertenecían a este Consejo Directivo han tenido sin número de presiones, sin número de aprietes, sin número de amenazas a la organización gremial o a los trabajadores para que se retire del lado del negro Moyano. Esta es una realidad que la vivimos durante mucho tiempo. Por eso que quiero destacar a aquellos que se mantuvieron con firmeza, a pesar del temor que tenían, de la preocupación que tenían, de que le puedan
causar un perjuicio a la organización y a sus trabajadores. Esta es una realidad que la vivimos, compañeros. Por eso yo no puedo dejar de agradecerle a gremios pequeños algunos, gremios grandes también otros, pero tuvieron una presión tremenda del gobierno que se fue, ¿no es cierto?, para que se alejen de esta conducción de esta CGT. Y sin embargo los compañeros se mantuvieron con firmeza, con convicciones y también en algunos casos por la amistad y la garantía que dábamos, ¿no es cierto?, que esta CGT no iba a negociar nada que pueda perjudicar a los trabajadores. Por eso que esta decisión que hemos tomado, y en particular quien les habla, de decir, prioricemos la unidad del movimiento obrero, más allá que tengamos nosotros que dejar los lugares a lo mejor que nos han tocado ocupar durante un tiempo, más allá de eso. Y no es que uno esté cansado, y no es que uno esté grande o viejo, no es eso. Es que creemos que son otros tiempos los que se vienen y otros son los hombres que tienen que afrontar esa situación que nunca fue fácil para los trabajadores. El único gobierno que le daba respuesta al trabajador era el gobierno de Perón y Eva Perón. Esta es la realidad y esto no lo podemos negar. El resto que nos daba alguna respuesta eran gobiernos que veían la presión del movimiento obrero y entonces se veían en la necesidad y la obligación de dar algún tipo de respuesta. Y lo estamos viviendo una situación complicada, difícil. Y el movimiento obrero tiene que estar organizado de tal forma para tener la fortaleza necesaria para afrontar situaciones que creo yo, ojalá me equivoque, que no va a ser muy sencilla, no van a ser muy sencillas. Hoy estamos viviendo situaciones donde se han aumentado los servicios públicos en forma desmedida, extremadamente desmedida, donde en algunos casos los funcionarios dicen, no es un salame, pero se equivocó. En otro caso dicen, cometimos un error. Yo no creo que hayan cometido un error, yo creo que se dieron cuenta que lo que habían hecho era tan tremendo que tuvieron que retroceder diciendo que habían cometido un error. Porque los aumentos que ha habido en los servicios públicos han sido desmedidos. Y nosotros, como muchos de ustedes que tienen contacto con los trabajadores, saben que el salario se ha visto deprimido por esta situación. Por eso, compañeros, quiero yo agradecerle a todas las organizaciones gremiales que nos acompañaron durante tantos años y decirle, la lucha se abandona cuando se muere y a veces ni siquiera muerto uno abandona la lucha. No abandonamos la lucha, como dijo nuestra querida Evita. Renuncia a los cargos, pero no a la lucha. Nosotros hacemos lo mismo. La lucha va a ser la forma de tener más fortaleza y seguir viviendo. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos mensajes de algunos televidentes. Alicia de Palermo dice, no está de acuerdo con la editorial del conductor. Me parece bárbaro las diferencias de opiniones, pero se ve que Alicia de Palermo debe tener la plata para pagar la luz, el gas, las expensas y todo lo demás, y la comida, por supuesto, ¿no? Ignacio de Bahía Blanca le pregunta al invitado cómo era la relación con el gobierno anterior y cómo es con el actual. Después tenemos a Analía de Rosario, pregunta si se está haciendo algo para evitar la pesca indiscriminada de barcos de otros países. Manuel de Palermo dice, es democrático el actual gobierno PRO al penalizar a los periodistas que divulguen datos sobre el blanqueo de capitales. ¿Qué pasó? ¿Se terminó la libertad de expresión? ¿Qué se quieren ocultar? Alicia de Capital Federal, jubilada, no está de acuerdo con los dichos del conductor, que no se olvide que estábamos muy mal. ¿No será mejor que Báez y Cristina devuelvan el dinero? Barrientos dijo otra cosa distinta, no la escuchó bien. Alicia, realmente vos como jubilada me parece sensacional que digas lo que estás diciendo y yo no digo que hay que volver al gobierno anterior.
Yo fui uno de los más críticos del gobierno anterior. Lo que yo creo es que no se pueden tomar medidas para solucionar un problema de 12 años en 2 días. Y esa es la realidad de la situación. César de Pompeya, ¿qué otra causa le van a inventar a Cristina ahora? Déjenla en paz, que los medios analicen la gestión. Macri. Amalia de San Martín, cuidemos a Macri, por favor, lo único que nos falta es que asuma como presidenta, es la incapaz de Michetti, sería desastroso. Bueno, unos cuantos mensajitos. Interesante porque la libertad de expresión yo creo que es la base para poder salir adelante. Sin dudas. ¿Qué tonelaje se tira de pescado? O sea, de peces, pescados. ¿Qué quiero decir? Que lo van a tirar, ¿no? Sí. Bueno, en principio, respondiendo a una de las preguntas, de la historia del pasado hay que tratar de tomar lo mejor y corregir aquello que no ha sido tan bien realizado, ¿no? Y mirar para adelante. Con esto quiero decir, uno de los grandes errores que cometió el gobierno anterior fue de alguna manera haber privatizado la pesca, y esto significa haberle otorgado una cantidad de toneladas a un pequeño grupo de empresarios que bajo una reglamentación que parecía que iba a proteger esto de monopolizar el recurso, no lo logró. No fue así, porque hoy 3 empresas marplatenses y algunas del sector patagónico tienen todas las toneladas de captura que estaban autorizados anualmente a pescarse en Argentina. Esto obviamente se realizó inconsultamente y mirando solamente el interés del sector empresario. El gobierno actual está tomando una posición distinta. En principio, vale decirlo, está escuchando a los actores, quizás por esto de que no tenía mayor experiencia en la historia de una actividad como es la industria pesquera, de la cual la Argentina vive de espalda a ella hasta la fecha, donde está queriendo empezar a implementar algunas cuestiones. La relación hoy con el gobierno es distinta en principio, pero esto no cambia mucho hasta no ver las correcciones que se van conversando en marcha. Recientemente se inició la campaña del langostino. Nosotros durante años venimos sosteniendo que una suerte de selectivos que se tratan de implementar para esto de aprovechar más el recurso y no capturar las especies no deseadas, son unos selectivos que son unas rejas que se colocan en las redes, pero nosotros con la idoneidad que nos dio los años de estar pescando, sostenemos que eso no es útil, por lo cual venimos oponiéndonos a que se utilice porque genera más posibilidades de accidentes que de obtener buenos resultados. Para nosotros, filtrar de alguna manera las capturas a través de una reja viene a significar dejar la basura debajo de la alfombra, porque lo que no subimos a la cubierta y vemos cómo muere debajo del mar y no lo vemos, simplemente cambia eso. Sí. Entonces, decimos en principio que hay un diálogo con este gobierno, en el sector pesquero por lo menos, donde nos han dado una primera respuesta, que es salir a capturar langostinos sin esas rejas, y darle la posibilidad al capitán, que esto es lo que le importa a la organización de capitanes de pesca, que es devolverle la dignidad al capitán, una dignidad que de alguna manera se le había quitado con esto de implementar medidas selectivas que solo hacen quitarle facultades al capitán de decidir cómo pescar, dónde realizar las capturas y demás. En fin, es más complejo, pero básicamente es eso, ¿no? Al capitán se instalaron selectivos, distintos tipos de redes, vedores, inspectores, pero la realidad es que el recurso sigue en crisis y esto, bueno, esta respuesta del gobierno es positiva para nosotros. Leandro Lugano dice: Guillermo Moreno es un, bueno, digamos, psicópata, es una muestra de pensamiento kirchnerista, una vergüenza. Noemí de Palermo, ahora Lorenzetti está a favor de pagar ganancias, claro. Ya hizo la fortuna, es vergonzoso, Carrió tiene razón, parece. Gabriela de San Miguel coincide con los comentarios del conductor. ¿Se unifica la CGT? Bueno, la verdad estaba prestando atención y qué interesante ver el mensaje con la humildad que un líder baja un mensaje a los trabajadores, ¿no? Con esa simpleza para hacerte entender
sin buscar palabras rebuscadas. No sé, mi opinión es que la unidad realmente no existe. Pensar en un triunvirato, por lo menos de mi visión, es en dar un primer paso para volver a separarse. Yo creo que en estos 12 años que la CGT y del sector que por lo menos a mí me compete representar, hemos sabido ser bien escuchados por el compañero Moyano. La verdad que lamentable para nosotros que él tenga que dar un paso por costado, pero bueno, será una decisión personal de él que sabremos entender. No creo en la unidad, decía, y menos si uno de los factores de que Hugo Moyano deba dejar la CGT es la edad, ¿no? Porque para si ese fuera uno de los principales motivos, habrá que reemplazarlo por alguien realmente joven y no que parezca joven. Yo creo que esto de buscar la unidad es más que nada pensar en el egoísmo y en las apetencias individuales de los dirigentes que están en puja de conducir, y no pensando realmente en el interés de los trabajadores. Tengo 2 minutos. El hambre, ¿se puede frenar con lo que se tira de la pesca? Obviamente se puede contener, sí, aprovechando más un recurso que no está bien aprovechado, donde se están agudizando las formas para tratar de aprovecharlo, pero todavía no hay, como dije al principio, una tarea concreta para resolver esta cuestión. Se sigue desperdiciando en este mismo momento y bueno, se puede, obviamente, con una política de Estado, como dijiste al principio. Bueno, la política de Estado que no solamente abarca la parte de pesca, sino de todos los sectores del transporte, ¿no? Y la cadena que genera laboral, que genera la industria pesquera, es muy amplia, desde la construcción de un propio buque para poder realizar la tarea hasta ponerlo en la mesa para el consumo. O sea, entre un extremo y el otro es infinidad los puestos de trabajo que se generan, ¿no? Te voy a convocar otro día para que sigamos charlando sobre el tema de pesca, porque es un tema que prácticamente no se difunde, ¿no? Por eso este descarte cero creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos teniendo problemas evidentemente de alimentación dentro de lo que es la República Argentina, y bueno, con una riqueza tan grande como la que es el mar podríamos a lo mejor solventarla. Yo te agradezco el hecho de que estés acá con nosotros. Sé que vos estás constantemente viajando por todo lo que es la costa argentina, pero bueno, un día que estés por acá te vamos a llamar, te vamos a convocar de nuevo para seguir charlando este tema que es muy, muy interesante en sí. Cómo no, cuando gustes. Listo. Y a ustedes, bueno, nos vamos a ver seguro el día miércoles que viene para charlar, como hacemos siempre, nada más y nada menos sobre políticas de Estado, que tantos problemas nos traen el hecho de no aplicarlas. En lo que respecta a Capital Federal, piensen, cambie un botoncito de por un vaso de leche para todos aquellos que realmente lo necesitan. Es importantísimo. Que tengan ustedes un muy buen día y será hasta el próximo miércoles a las 17 horas charlando sobre todo esto que nos interesa a todos. Muchas gracias.